del patrimonio. ¿Cómo está en este momento nuestra fe, lo que es la Semana Santa como la semana más importante para nosotros? Uno de los puntos más importantes de la Semana Santa es la parte censo. No solamente porque va a las procesiones. Hace unos años, en Lima, todo nuestro pueblo ha inventado una cosa nueva en la Semana Santa: subir a cerros de Pesó. Eso es del pueblo, y esa es la vivencia actual. Bienvenidos amigos y amigas, nuevamente juntos y esta vez con el corazón más contento que de costumbre. Estamos de verdad muy agradecidos porque hoy contamos con la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, y ahora cardenal. ¿Cuál es el real significado para nosotros de la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa resume prácticamente los últimos momentos de la vida de Jesús y son algo así como el corazón de la experiencia de fe que hemos recibido de parte de Dios a través de Jesucristo hace 1000 años. Lo más importante es que reúne 4 elementos esenciales: el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén; el Jueves Santo, en donde instituye la Eucaristía y lava los pies de sus discípulos; el Viernes Santo, en donde Jesús entrega su vida en la cruz; y finalmente la Noche Pascual de Vigilia y el Domingo, en donde celebramos el acontecimiento más profundo que tiene como significado la muerte de Jesús, que es el conducirse en las manos del Padre y resucitar definitivamente para darnos su espíritu. Monseñor, ¿cómo debemos prepararnos y para vivir la Semana Santa? Mira, en todo el Evangelio, los 4 Evangelios, se ve cómo la Semana Santa es en la culminación de un proceso de camino. Normalmente la Semana Santa debemos siempre prepararla espiritualmente durante todo el año. La iglesia se tiene que vivir, ¿no? Todos tenemos que vivir y la iglesia tiene que estar viva, ¿no? Y los jóvenes creo que están reaccionando y expresando su cariño de otra manera, y qué bien que lo haga. Monseñor, los fines de semana tienen una gran cadena, normalmente está usted presente, ¿no? Pero lo que yo siempre me pregunto, y permítame por favor hacer esta interrogante: ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está usted? Ahora es cardenal, más responsabilidad, pero con todo lo que está aconteciendo, con todo lo que está pasando, con todos los incendios que ir apagando, quizá diariamente, ¿usted cómo se encuentra? Cada problema que sucede hay que pensarlo muy bien, saber qué decir. Hay que tener la mesura suficiente y la claridad suficiente, que implican, los italianos dicen, eso aprendí en Italia, ¿no? El rifacimiento. Uno tiene que rehacerse, ¿no? Y es constante. Monseñor, nosotros reiteramos, estamos muy felices, muy contentos de tenerlo aquí, ¿no? Y en Voces del Patrimonio, pero queremos solicitarle su reflexión final por Semana Santa y la bendición para todos. Mi reflexión es sobre todo que, estando en esa situación tan difícil todavía, sea un momento especial de profundización sobre qué queremos como peruanos. Y para eso que queremos preguntarse va a ser: ¿qué quieres tú? Evidentemente no nos va a decir el Señor, bueno, seamos católicos, llenen más las iglesias. Cargar la cruz significa asumir nuestros problemas y tener capacidad de autocrítica, y simultáneamente reconocer la importancia del valor de él. Y para eso necesitamos, y yo creo que dejo como mensaje, una verdad, que es la verdad de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nos puede llevar a decisiones sumamente, digamos, abiertas y interesantes. Yo creo que la esperanza está muy presente. Padre bueno, bendice a todos nuestros hermanos, a todo nuestro pueblo, también a los que han organizado estas entrevistas, y sobre todo permítenos a todos comunicarnos con la palabra, aprender a comprendernos, también a criticar lo negativo que podamos tener, y ayudarnos mutuamente sin violencia a construir un país mejor. Y la bendición para todo nuestro pueblo es así en Santo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Feliz resurrección para todos.
Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Voces del Patrimonio. Voces del Patrimonio. Primero se dice que la Trinidad se adora, porque ¿a quién adoramos? A Dios. Y Dios es trino. ¿La Virgen María que viene a ser intercesora? Sí, es mediadora. La Virgen María es intercesora desde el primer momento en que ella prestó fidelidad, diríamos, dentro de la doctrina cristiana, obediencia, sin lugar a dudas. ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos. Nos encontramos nuevamente aquí en Voces del Patrimonio y esta vez para tocar un tema que a todos nos gusta, que todos tenemos, prácticamente los que somos católicos, todos tenemos una debilidad y, ¿por qué no?, una devoción por la Virgen María. Muchas veces incluso la sociedad se dice que somos católicos y marianos, pero para hablar desde un punto de vista que nos va a marcar muy bien las dimensiones de la devoción mariana y la presencia y trascendencia de la Virgen María, contamos hoy con una invitada muy especial, como siempre. Milagros Revilla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Duncan, y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta difusión, ¿no?, que tiene como punto central el patrimonio, ¿no? Encantada de estar aquí, ¿no? Perfecto, Milagros. Y a lo que íbamos, ¿no? La presencia actual, la trascendencia actual de la Virgen María, ¿cómo la debemos entender o cómo se puede explicar? Bueno, la presencia de la Virgen María en la Iglesia Católica se inserta dentro de lo que es el culto cristiano. O sea, es más, en los documentos del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, además de la Sacrosanctum Concilium, que son documentos sobre la Iglesia y sobre la liturgia, ¿no?, se hace mención expresa a el culto a la Virgen María, ¿no?, y se reordena aún más con un documento del Papa Pablo VI, ¿no?, que tenía estudios canónicos y yo soy canonista, además, como sabes, Duncan, soy constitucionalista y canonista. Entonces, el Papa Pablo VI, incluso después de los documentos del Concilio Vaticano II, como canonista y como Santo Padre sobre todo, ¿no?, identifica y reordena el puesto de la Virgen María en el culto cristiano. ¿Qué significa esto? Que dentro del culto cristiano se encuentra el culto a la Virgen María, primer punto. Dentro de la Iglesia Católica y referente a su dogma y a su doctrina, primero se dice que a la Trinidad se adora, porque ¿a quién adoramos? A Dios. Y Dios es trino. Y no se adora y no se debe adorar a la Virgen María. Y partiendo por ahí, disculpa, Milagros, que te interrumpa, ¿la Virgen María que viene a ser intercesora? Sí, es mediadora, ¿no? Es más, es una persona, ¿no?, que en el léxico de la Iglesia Católica se hablan de las personas divinas y de las personas humanas, ¿no? Es más, la figura de Jesucristo es que tiene doble naturaleza, la divina y la humana. La Virgen María es intercesora desde el primer momento en que ella prestó, ¿no?, fidelidad, diríamos, dentro de la doctrina cristiana, obediencia, sin lugar a dudas, ¿no?, al llamado, a la invitación, ¿no?, al mensaje, ¿no?, para que sea la madre de Dios. Entonces, después, en la vida de Jesús, ¿no?, intercede, ¿no?, porque es la primera discípula, se dice así, la primera persona, humana se entiende, que está en una relación inmediata a Jesucristo, a Dios, ¿no?, a Dios hecho hombre. Voces del Patrimonio. El conservar el patrimonio en realidad es asegurar un tesoro para las generaciones futuras. ¿Por qué? No solamente por lo que representa, sino porque está lleno de información. Y estás en el sentido, Willy, que ahora ha evolucionado tanto lo que es el patrimonio, lo que es la conservación, lo que es la restauración, y entramos a una era digital, inteligencia artificial, digitalización.
¿Cómo vienen las nuevas tecnologías a apoyar los procesos? La inteligencia artificial nos va a ayudar desde el punto de vista de la automatización de los procesos. Justamente va a ahorrar tiempo en el discernimiento manual de las cosas. Sin embargo, la tecnología nunca jamás va a poder tener alma. Y es allí que el ser humano se vuelve imprescindible, tanto para la obra de arte, sea una obra de arte pictórica o una pieza musical. Porque la inteligencia artificial puede emular cosas, mas no tiene sentimientos. Que los sentimientos son la base de cualquier cosa en el quehacer humano. Claro, es verdad, las personas nos movemos por sentimientos y lo que más valoramos conforme va pasando nuestra vida, nuestro tiempo en este mundo, son los sentimientos. En eso estamos plenamente de acuerdo. Willy, y aquí siempre se decía, ¿no? Que para los archivos, para las obras de arte, para las obras arquitectónicas, no se les daba la importancia que debería tener en el sentido de escoger a los profesionales exactos, a los profesionales con pericia, ¿no? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, sí, pero también es que nuestra sociedad ha cambiado. Ahora ya hay sitios en donde te puedes especializar. Por ejemplo, en el año 2000 que yo estaba tratando de especializarme, no había maestrías en restauración acá en el Perú, ahora ya hay. Y sí, justamente, ahora sí se contratan personas especializadas en el tema para poder trabajar en ello. Pero tampoco ha sido del todo malo. En realidad, el Estado, desde 1973 que crean el INC, tenía pues ya una preocupación por el patrimonio. Ahora, este es un proceso. Nosotros, por ejemplo, admiramos a Italia, a España, pero ellos tienen 200 años haciendo eso. Nosotros somos una nación joven, En ese caso, en ese caso. sí. ¿Y hacia dónde vamos, Willy? Porque tú tienes una visión de esto. Mm. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que el patrimonio tiene que ser estudiado con mucha humildad, porque actualmente tenemos conocimiento de muchas cosas, pero nunca vamos a tener un conocimiento pleno, y eso solamente lo van a tener quienes vienen después. Y por eso es importante hablar de patrimonio, pero sobre todo un concepto que no se maneja mucho y que es muy importante decirlo, que el material contiene información. Por eso muchas veces alguien dice, "Bueno, lo voy a hacer igual, pero lo voy a hacer mejor". Entonces eso no es conservar el patrimonio, eso es destruir el patrimonio. Lo que hay que conservar es el material. El material es un documento. Eso, por ejemplo, ya se ha comenzado a, bueno, hace muchos años, a ver en el tema arqueológico, con la arqueometría, cuando a partir de pequeñas muestras pueden lograr información muy importante sobre cosas que no te imaginabas, Claro. ¿no? Y es lo mismo. Entonces, cuando uno restaura, porque yo soy restaurador, tienes que ser muy humilde frente al monumento, porque mi trabajo o el trabajo de un restaurador es hacer que el bien se conserve lo mejor posible, sin modificaciones y que llegue al futuro. Y este es un esfuerzo importante, ¿no? Nuestro cardenal está tratando de realizar todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, el esfuerzo de este podcast para la difusión del patrimonio. Y en el patrimonio arzobispal, Willy, si tú tuvieras que darme un podio de las cosas que más dirías son importantes, esto es lo que deberíamos tener como emblema, ¿te animarías a hacer un podio? ¿Te animarías a decir estos o es muy demasiado difícil? Tenemos demasiadas cosas importantes. A ver, vamos a hablar de catedral. En catedral está sepultado Francisco Pizarro, está sepultado el primer alcalde de Lima, seguramente algún conquistador más debe estar también por allí. Imagínate la cantidad de información que contienen sus tumbas, Claro. ¿no? Sobre qué comían, de qué se enfermaron, a qué edad murieron, cuáles eran, Bien. cómo vivían. Esa es la información que transmite el material. Después de eso tenemos muchísimo arte religioso, muchísimo. ¿Y qué cosa? No solamente es el de pintores, de escultores importantes de la época, sino es cómo ellos veían la evangelización de la época. O sea, hay todo un trasfondo aparte de la misma obra de arte, sobre los objetivos y los motivos que hicieron que estas obras de arte existieran.
tenemos elementos de oro y de plata también, que eran parte pues de la liturgia de la época, que son muy importantes. Tenemos ropa de muchos papas, documentos importantísimos. Entonces yo no me animaría a hacer una lista de uno tras otro, sino te diría que el patrimonio histórico, arquitectónico que maneja el Arzobispado de Lima es patrimonio de la humanidad, ni siquiera solamente del Perú. Y para muchos, por entendidos, es el patrimonio más importante de esta parte del mundo, ¿no? Claro, imagínate, pues, el virreinato español tenía dos puntos importantes, uno en México y otro en Perú. Entonces, desde acá pasaba todo lo que sucedió. O sea, este era el punto de apoyo para todo el país. Y la Iglesia Católica tuvo un rol fundamental en el desarrollo histórico de nuestra nación. Voces del patrimonio. ¿En qué momento ustedes se encuentran en este proceso de preservar lo que es patrimonio? Nosotros como trabajadores de la Arquidiócesis de Lima estamos yendo de la mano de estas reformas que hay en la Iglesia, que vienen desde el Vaticano, que son dirigidas por el Papa Francisco y que nuestro cardenal muy bien ha venido haciendo en los últimos años, como arzobispo, ahora ya como cardenal. En un archivo debe trabajar un profesional, que las personas deben de prepararse. Antes mandaban a la persona que trabajaba mal en una institución a trabajar al archivo, y el archivo quedaba en el sótano o quedaba en el último piso. Un archivo no debe quedar ni en el sótano ni en el último piso, y quien dirige y el especialista que trabaje, así sea una sola persona, debe ser un profesional capacitado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos inaugurando este podcast que se va a denominar Voces del Patrimonio. Y hoy tenemos un tema muy, muy especial para iniciar esta nueva aventura en lo que corresponde a la difusión del patrimonio del Arzobispado de Lima. Nuestra invitada hoy es Kelly Montoya, directora del Archivo Arzobispal de Lima. Pero antes queremos decir y queremos también reconocer que este es un esfuerzo de la difusión del patrimonio del cardenal Carlos Castillo. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Duncan. ¿Qué tal, Kelly? En principio, y diera no sé, la impresión que en los archivos, los documentos, no tienen en eh, en la importancia de la gente el valor que se da, por ejemplo, no sé, a un huaco, a un manto, a un vestigio textil. ¿Es esto así? Bueno, normalmente estamos acostumbrados a escuchar, a ver entrevistas, reportajes sobre sitios arqueológicos, sobre descubrimientos arqueológicos. Y solo en los últimos años se puede visibilizar más a los documentos, ¿no? Los documentos siempre estuvieron restringidos al ámbito académico, a los historiadores o a los investigadores antropólogos de diferentes profesiones, ¿no? Genealogistas, pero no al público de a pie, ¿no? Entonces, el ciudadano conoce o va a un archivo porque de repente tiene algún problema legal. Claro. Y es ahí donde sabe que existe un archivo y que en ese archivo hay documentos viejos, como todo el mundo le llama, pero no se comprende que no son solo documentos viejos, sino que esos documentos a lo largo de nuestra historia han ayudado a eso mismo, a construir nuestra historia. Y en ese sentido, Kelly, tú como director del Archivo Arzobispal, ¿qué importancia le tendríamos que dar al archivo? ¿Qué importancia es la que nosotros, incluso hasta como legado, deberíamos tener presente? Bueno, el Archivo Arzobispal de Lima custodia documentos, porque esa es pues, nuestra misión principal, custodiar los documentos que han sido creados, elaborados desde que se instala aquí la iglesia en este territorio que se va a llamar Virreinato, con la llegada de los españoles, ¿no? Y luego la República del Perú. Entonces, a lo largo de esta historia de la iglesia de Lima y de la arquidiócesis, cuyo territorio era bastante extenso, ¿no? Y hoy está delimitado
es más pequeño, pero nosotros custodiamos todos esos documentos. Tenemos documentos que van desde las ordenaciones sacerdotales, los procesos de canonización, beatificación, registros de matrimonios, que son los libros sacramentales, registros de matrimonios, de función, bautizo, confirmaciones. Y esos son los documentos quizás más conocidos por los usuarios, por los feligreses, ¿no?, de la arquidiócesis, porque estos documentos ratifican, testimonian que tu familiar, que tu ascendente estuvo registrado, nació en esta ciudad o en los linderos que ocupaba la arquidiócesis de Lima. Cuando los niños se alegran porque se acerca la Navidad, para nosotros los cristianos, cuando empieza ya el sábado previo al Domingo de Ramos, como que nuestro ánimo cambia. Jesús lo dice clarísimo, pero ojo que la resurrección Domingo de Pascua es el día central. Y qué bonito que lo recibamos del huevo de Pascua, por ejemplo, ¿no?, que significa el signo de la vida. Bienvenidos amigos y amigas, nuevamente juntos, esta vez para un nuevo capítulo de Voces del Patrimonio. Tenemos un invitado que esperábamos y que queremos mucho, el padre Juan Vito, y como no podría ser de otra manera, esta vez vamos a hablar de la Semana Santa. Vamos a aplicar un poquito el contexto. Nosotros, en lo que es el patrimonio, tenemos tres bases muy fuertes. Uno, que son los archivos. Hemos tenido a la directora del archivo arzobispal aquí. Tenemos también los edificios emblemáticos. Tenemos todo lo que concierne a las obras de arte. Y la parte, para muchos, más fuerte, que considero yo que también más importante, es el patrimonio no tangible. Es decir, nuestra fe, nuestras tradiciones, nuestras procesiones y todo lo que tiene que ver esta vez con la Semana Santa, que es la semana más importante para todos nosotros. Y para esto contamos, reitero, con un invitado muy especial, el padre Juan Vito. Padre Juan, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación, a ti y a todo tu equipo. Contento de estar aquí, preparándonos para, como bien dices, esa semana muy especial. Padre, vamos a relacionar el patrimonio con la Semana Santa. ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo explicarles a todos nuestros fieles, a todos los fieles, cómo se desarrolla en este aspecto la Semana Santa? Creo que has entrado muy bien cuando hablas del patrimonio intangible, ¿no?, porque de hecho es el espíritu, es la esencia que ilumina y está en el corazón de cada uno de los otros patrimonios, podamos decir, ¿no? Y yo creo que aquí se combinan tres cosas, si hablamos en esas características, ¿no?, esos criterios de patrimonio. En la Semana Santa se une espiritualidad del pueblo de Dios que camina en Lima, historia, junto a la tradición, historia es tradición, tradición viva, y arte, ¿no? Y en el sentido del arte que tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con las imágenes. Creo que la Semana Santa es el ejemplo, y es así, porque es la semana culme, ¿no?, con el Domingo de Resurrección para todos nosotros, donde podemos unir estos patrimonios y donde se integran sobre la base y a la luz en el cimiento de la fe del pueblo. Entonces, hablar de Semana Santa, hablar del patrimonio, es hablar de la fe. Hoy, como ha ido recorriendo la historia de Lima, esta fe. Lima es una ciudad muy católica, ¿no? Aunque muchas veces hay personas, hay organizaciones que tratan de decir que no es así, pero Lima el catolicismo es muy fuerte, al igual que en todo el Perú. Y eso es algo que se deja ver y se deja evidenciar mucho más en la Semana Santa. Y el patrimonio, como usted lo explica, padre, colabora mucho en este sentido. ¿Cómo está en este momento esa vinculación, ese trasladar la fe al patrimonio y en la semana que usted es más importante de Semana Sari? Bueno, aquí en Lima sin duda es un ejemplo concreto, yo diría en toda América Latina, ¿no?, de la primera influencia, la llegada con los españoles, llega la fe católica, y Lima se va a transformar muy rápidamente en un ejemplo de cómo se puede encarnar esa fe a través de las manifestaciones religiosas. Lógicamente, todo esto también tiene sus momentos complicados, difíciles, ¿no? Cómo se va adaptando, cómo se va encarnando esta realidad. Quizás en la época, porque vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y aún así, de alguna manera, la manifestación religiosa en Lima, muy importante, las procesiones. La Semana Santa, a través de las procesiones, es decir, creo que desde el punto de vista del patrimonio, la Semana Santa dinamiza. Dinamiza de esas principales, la Merced, del convento, el monasterio de Santa Catalina, la iglesia de las Trinitarias, Santo Domingo, con el santuario, la Basílica del
Santo Rosario, San Francisco. Y en este recorrido que usted nos menciona, padre, confluyen y no sé si se le podría decir que tienen un cierre de manera determinante y la catedral. Sí, claro que sí, porque la tradición nos enseña, ¿no? Si uno hace un recorrido histórico y cómo estas procesiones terminan en la catedral.